Pasen al libro de Josué. Tiene 24 capítulos y el autor es Josué. El tema de ese libro es la conquista y distribución de Canaán. El tema del libro de Josué es la conquista y distribución de Canaán. Fecha en la que fue escrito, 1400 y 1370. Como aplicación general del libro, debemos administrar bien lo que Dios coloque en nuestras manos. Esa es la aplicación al estudiar el libro de Josué. Dios prueba a las personas entregándoles algo para ver si lo administran bien, si lo aumentan, si lo rinden. Por eso tiene las cosas que usted tiene, porque esas son las pruebas de Dios para con usted. El libro lo dividí en 3 puntos principales. Punto número 1, la conquista de la tierra. Capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 12, versículo 24. Letra A, la entrada a la tierra prometida. Capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 5, verso 15. Lección moral. Dios provee los tiempos para adquirir. No en todos los tiempos se adquiere cosas, pero Dios se encarga de proveer los tiempos cuando debemos adquirir cosas. Es decir, hay tiempo de cosecha para aumentar las posesiones que Dios nos ha regalado. Letra B, la conquista de la tierra. Josué 1, 6, verso 1 hasta el capítulo 12, verso 24. Toda adquisición, todas las posesiones tienen sus propios procesos conflictivos. Cuando se adquiere cosas, hay conflicto después de adquirirla. Cuando se aumentan los bienes, aparecen nuevos conflictos en nuestra mente por la manera en que se deben o se van a administrar las cosas adquiridas o poseídas. Así es la naturaleza de la adquisición, trae conflictos mentales. Punto número 2, la distribución de la tierra. Josué 13, verso 1 hasta el 22, 34. Letra A, las instrucciones para Josué, capítulo 13, verso 1 al 7. Lección moral es que Dios siempre entrena al nuevo liderazgo. Cuando Dios delega nuevos líderes, les da entrenamiento antes para que cumplan las tareas. Letra B, la distribución de Transjordania, capítulo 13, versículo 8 al 33. Las distribuciones deben ser equitativas. Esa es la lección moral. Cuando distribuimos cosas, debemos ser equitativos. Letra C, la distribución de Canaán. Lección moral, la distribución demanda una metodología. Existen maneras y reglamentos para distribuir bien las cosas. Letra D, las ciudades de refugio, capítulo 20, verso 1 al versículo 9. La lección moral, Dios provee la protección para el pecado involuntario. Es una bondad de Dios que estableciese ciudades en Israel para que cuando alguna persona cometiera algún acto, algún crimen, algún homicidio involuntario, matase a alguna persona sin proponerse matarla, por accidente, Dios escogió hasta donde sabemos como 6 ciudades en donde podían guarecerse la persona hasta que muriese el sumo sacerdote y entonces podía regresar a su tierra. Pero es la bondad de Dios de proveer algo para que proteja el pecador. Letra E, las ciudades de los levitas. Lección moral, Dios provee lo necesario para los servidores de Dios. Las personas que sirven a Dios, Dios ha prometido para ellos lo necesario para que vivan. Letra F, la controversia por el altar en Transjordania. Capítulo 22, verso 1 al 34. Generalmente hay conflictos de tipo religioso por la manera de realizar tareas, por algunas metas establecidas. A veces por la oposición a las escrituras. No debieran, pero acontece. Pero generalmente hay conflictos dentro de los grupos religiosos por diferentes motivos. Punto número 3.
la conservación de la tierra. Josué capítulo 23, versículo 1 al 24, 33. Letra A. Las instrucciones a los líderes. Capítulo 23, verso 1 al 16. Lección moral es que Dios siempre prepara el liderazgo. La letra B, las instrucciones al pueblo. Capítulo 24, versículo 1 al 28. También Dios prepara al pueblo. Y la letra C, está la muerte de Josué. Capítulo 24, versículo 29 al 33. Dios limita el servicio. Después de revisar el libro de Josué, uno aprende tres cosas básicas. Dios determina el adquirir, la adquisición. Dios determina que uno adquiera lo que adquiere. 2, Dios determina la administración. Y 3, Dios determina la conservación. Así es Dios con nosotros. Dios causa que adquiramos cosas, administremos bien y conservemos las cosas. Recuerden que este programa de lectura bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento tiene el propósito de animar y motivar a las personas que van leyendo sus Biblias. Ese es un objetivo por el cual se ha diseñado este programa, es para animar, para que sigan leyendo sus Biblias ahí en su casa o donde ustedes están, donde se mueven. Y uno de los tantos objetivos que buscamos es que al leer un libro, por lo menos me gustaría que gane la mentalidad de Dios en cada libro. Esa es una forma objetiva, sencilla, práctica y quizá básica para aprender los conceptos de los libros. Entonces, por un lado, es para animar a los que están leyendo su Biblia ya, en los diferentes sitios donde se encuentran. Y sí voy a proveer una herramienta hasta donde está a mi alcance, hasta donde puedo, para que entiendan mejor sus Biblias. Y objetivamente, específicamente, quiero que logren y ganen la mentalidad de cada libro de la Biblia, si fuera posible, así sea una palabra clave. Por ejemplo, al leer el libro de Génesis, la mentalidad que deben ganar es que somos personas de iniciativa, al igual que Dios. Somos semejantes a Él. Entonces, leemos el libro de Génesis y vemos que Dios tomó la iniciativa. Nosotros nos quedamos con el concepto básico. Es decir, si Dios es de iniciativa, de proyectos, nosotros también como creyentes somos personas de proyecto, de apertura, de iniciativa. Al leer el libro de Éxodo, encontramos ahí que el hombre natural es opresivo, esclaviza a los demás. Eso entendemos del hombre natural. Pero cuando vemos a la historia de Moisés, notamos que la mayor parte del libro, de cómo Dios lo usa, es que es para liberación, librar. Es decir, el Éxodo tiene el propósito de salvar a las personas. Entonces, nuestra mentalidad, lógicamente, debe ser enfocada en la salvación de las personas. Esa es la mentalidad con la que debemos quedar en el libro de Éxodo. En el libro de Levítico es para aprender a tener reglamentos sanos. Hay reglamentos nocivos, pero el libro de Levítico busca que nos enfoquemos en tener un reglamento, una ética sana. El libro de Números es para ejercer la contabilidad. Para Dios es importante que ejerzamos y llevemos cuenta de las cosas que están bajo nuestra administración. Entonces ese libro nos ayuda a tener una contabilidad sana. Y el libro de Deuteronomio es para usar la metodología de cómo aplicar las leyes. Josué nos enseña cómo administrar los bienes que poseemos.
no solamente estamos enfocados en adquirir bienes, sino también en administrar los bienes que Dios ha depositado y ha puesto en nuestras manos. Hasta ahí hemos llegado en las clases anteriores. Hoy continuamos con el libro de Jueces. El libro de Jueces tiene 21 capítulos. El autor es anónimo. El Talmud sugiere que es Samuel el escritor. Respetamos eso. Y el tema del libro es la liberación judía de los enemigos. Va a encontrar en el libro que hay muchos sometimientos y muchas liberaciones. Se calcula que la fecha está entre 1050 y 1000 antes de Cristo. A manera de aplicación de todo el libro, como aplicación para todo el libro, aprendemos que la liberación es una bondad de Dios. Si alguien es libre ahora, debe saber que ha sido una bondad de Dios con él. Y también aprendemos que Dios usa las personas necesarias para que nos auxilien, nos ayuden cuando realmente necesitamos ayuda. Eso de manera muy general aprendemos del libro de Jueces. Ahora note el bosquejo. Se lo dividí en 3 puntos. Leo para ustedes. El punto número 1 es la razón divina para establecer jueces. Capítulo 1, versículo 1 hasta el 3:6. Y la letra A, el fracaso en poseer la tierra. Jueces 1, verso 1 hasta el 36. Lo que quiero que aprenda de esa porción es que existe la posibilidad de fracasar en muchos proyectos. Y eso es lo que uno aprende de esa porción. La letra B, la apostasía de Israel, capítulo 2, verso 1 al 19. Para aprender de esa porción es que por lo general y en nuestra mente natural existe la tendencia de abandonar a Dios. Eso es lo natural en los humanos. No en el hombre renovado, en el hombre nuevo, pero en la mente natural hay esa tendencia y esa disposición y esa inclinación de nuestra mente a abandonar a Dios. La letra C es la presencia de las naciones paganas, capítulo 2, verso 20 hasta el capítulo 3, verso 6. Para aprender de esa porción, notamos que siempre existe la influencia de personas no creyentes, no piadosas, en nuestra vida. Por más que queremos marginarnos y estar aparte, no es posible. Así que habrá una influencia pagana donde estemos, donde nos movamos, aún dentro de los grupos religiosos. El punto número 2. Va a encontrar la lista de los jueces desde el capítulo 3, verso 7, hasta el capítulo 16, verso 31. Entonces, letra A, Otoniel contra los de Mesopotamia. Capítulo 3, verso 7, hasta el capítulo 11, verso 40. Letra B, Ao y Sangar contra los moabitas. Capítulo 3, verso 12 al 31. Letra C, Débora contra los cananeos. Capítulo 4, verso 1 hasta el capítulo 5, verso 31. Letra D, Gedeón contra los madianitas. Capítulo 6, verso 1 hasta el 8:32. Letra E, Tola y Jair contra Israel. Capítulo 8, verso 33 hasta el 10:5. Letra F, Jefté, Ibsán, Elón y Abdón contra los filisteos y amonitas. Capítulo 10, verso 6 hasta el capítulo 12, verso 15. Letra G, Sansón contra los filisteos. Capítulo 13, verso 1 hasta el 16, verso 31. Quiero darle algunas conclusiones del listado del liderazgo que acaban de oír o mencionar en el bosquejo. La primera conclusión que quiero hacerle notar es que Dios provee una variedad de líderes. Siempre hay variedad dentro del liderazgo, no todos son iguales. Existe variedad instituida por Dios. Y cada líder recibe objetivos específicos para lograr. No todos los líderes tienen los mismos objetivos.
sino que Dios ha planeado que cada uno de los líderes cumpla objetivos específicos. Una tercera opción es que cada líder trabaja para el mismo propósito. Todos sirven a Dios de alguna manera, y esa es la generalidad en cuanto a los líderes. También notamos que Dios ha planeado la secuencia de los líderes. Él sabe cuáles van a surgir primero, cuáles van después y cuáles luego. Así es el plan de Dios en cuanto a la secuencia de los líderes. Dios ha planeado los reemplazos que van a sustituir a cada uno de los líderes presentes. Ya lo hicimos nosotros con los que fueron antes de nosotros. Y ahora vendrá un nuevo liderazgo, de la misma manera que lo notan en el Antiguo Testamento. Además, notamos que cada uno de los líderes tiene su propia metodología para aplicar al trabajo. Y finalmente, a pesar de toda la variedad, hay unidad en el liderazgo. Dios ha planeado la unidad dentro del liderazgo. Cada líder hace lo que le corresponde hacer para cumplir su propósito temporal y lograr los objetivos que Dios ha dado a cada uno de ellos. El punto número 3 es el ambiente de los jueces, capítulo 17, verso 1 hasta el capítulo 21, verso 25. Subpunto, letra A, la decadencia religiosa del liderazgo, capítulo 17, verso 1 hasta el 18, verso 31. Existe un peligro en el liderazgo, siempre hay peligro, y el peligro es el deterioro espiritual. Y en consecuencia, si hay deterioro en la vida espiritual, en consecuencia habrá deterioro en la vida moral. Y la letra B es la decadencia moral de la nación, capítulo 19, verso 1 hasta el 21, 25. Fíjense el peligro. Si el liderazgo cae, si el liderazgo se deteriora, es peligroso que las personas bajo la influencia de esta clase de líder también empeoren y se deterioren en el sentido espiritual, moral, social, y pueden decaer. Bien, pasen al libro de Ruth. Tiene 4 capítulos. El autor es anónimo, aunque algunos creen que el escritor fue Samuel. El tema de ese libro es la provisión divina para los judíos y la fecha se calcula el año 1000 antes de Cristo. A manera de aplicación de ese libro, la aplicación general de ese libro es que los piadosos comparten lo que tienen. Una persona que es creyente, que es piadosa, comparte lo que Dios le da a él con otras personas. Un aspecto para anotar en el libro es que cuando haya decadencia, siempre habrá un remanente. En cualquier época, cuando hay decadencia, no faltarán las personas piadosas. Entonces, para concluirles la aplicación de ese libro, mire, la vida es para compartir los bienes que Dios nos ha dado. Eso de manera general pueden aprender de ese libro. El bosquejo lo distribuí en 2 puntos principales. Punto número 1, la identificación con Israel, capítulo 1, verso 1 al 22. Letra A, la identificación física, capítulo 1, verso 1 al 7. Aplicación de manera general es que debemos atender las necesidades físicas de otras personas, así como lo hizo Booz. Él lo hizo en el contexto de la alimentación, quizás casa, y aprendemos la lección nosotros. En la letra B, la identificación espiritual. Capítulo 1, verso 8 al 18. Además de las necesidades físicas, también debemos atender las necesidades espirituales. Y letra C, la identificación social, capítulo 1, verso 19 al 22. También atendemos las necesidades sociales. Entonces, en términos generales, aprendemos 3 tipos o
atendemos 3 tipos de necesidades: las físicas, las espirituales y las sociales. El punto número 2 es la provisión para Israel. Capítulo 2, verso 1 hasta el capítulo 4, verso 22. Letra A, el sustento. Capítulo 2, verso 1 al 23. Note que ahí está la provisión de comida. De manera muy general, aprendemos que Dios usa personas para que provean alimento para otras personas. Esas son las lecciones objetivas que notamos día tras día. Y en la letra B, la heredad. Capítulo 3, verso 1 hasta el 4, 22. Está la provisión de la tierra. Dios provee la tierra a cada persona según sus propósitos, sus designios, según sus bondades. Él proveerá la cantidad de tierra para cada persona. Algunos tienen más, otros menos, pero Dios determina eso.